El altiplano es una llanura situada a casi 4.000 metros de altitud, al pie de los Andes centrales. Desde hace miles de años, sus habitantes han demostrado que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier entorno, de arrancar a la tierra más hostil el alimento más completo y de sacar provecho a los escasos bienes que la naturaleza pone a su alcance. En medio de esta meseta árida e infinita se encuentra el lago Titicaca, donde según las leyendas el sol se hunde cada noche. Aquí nacieron los primeros hombres, cuyos descendientes, que tienen la sangre negra, viven en islas hechas de fibras vegetales. Poderosas civilizaciones edificaron ciudades mágicas, como Machu Picchu, el gran secreto de los incas, que permaneció oculto en estos valles durante generaciones. La espiritualidad es el elemento que permite a los habitantes del altiplano explicar el mundo. La vida solo es posible adorando al sol y a la madre tierra. En Cusco, miles de personas se congregan cada año para celebrar el Corpus Christi. En la hollada de Sinacara, los peregrinos se juegan la vida a través de los helados riscos para adorar a Dios. Al Dios de los cristianos o a los dioses de los pueblos que poblaron estas tierras durante generaciones. Mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles a bautizar como Nuevo Mundo a un mundo tan antiguo y sabio como la humanidad. El altiplano, en el corazón de los Andes, se extiende entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Según la leyenda, la humanidad surgió a orillas del lago Titicaca hace miles de años. Aquellos primeros hombres adoraban a los dioses que les habían dado la vida: Inti, el dios sol, y la Pachamama, la madre tierra. Numerosos vestigios hallados en toda la región demuestran que la relación entre los dioses y los hombres ha sido muy estrecha y muy intensa. Hoy podemos encontrar la huella de aquellas antiguas religiones en las leyendas y el folclore de muchas comunidades indígenas del altiplano. También en restos arqueológicos, como los de Tiahuanaco, que nos descubren una civilización megalítica que dominó esta región hace más de 3.500 años. Los arquitectos de esta ciudad imperial poseían una excelente técnica urbanística que les permitió crear templos fastuosos y obras de arte como este pórtico, la Puerta del Sol, esculpido en un solo bloque de más de 10 toneladas de peso. Desde entonces el altiplano ha visto nacer, florecer y extinguirse numerosas civilizaciones.
La última de todas ellas fue el Imperio Inca, cuyo legado más valioso es Machu Picchu, una de las obras humanas más espectaculares y fascinantes del mundo. Durante siglos, Machu Picchu fue una ciudad perdida en la que se escondían los tesoros del imperio. Cuando los exploradores llegaron, no encontraron oro ni plata, pero descubrieron una joya arquitectónica que fue declarada Patrimonio de la Humanidad a finales del siglo XX. En la Isla del Sol, un Calyahuaya, heredero de las tradiciones incas, invoca a Inti, el dios Sol. Es un antiguo ritual basado en una leyenda según la cual el dios se enamoró del lago y decidió hundirse en sus profundidades para descansar. La ciudad de La Paz se encuentra situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es la ciudad más grande del altiplano. Fue fundada por los conquistadores españoles, pero su población es mayoritariamente de origen indígena. El hombre blanco trató de imponer su religión, lo que ha dado como resultado una fusión de elementos paganos y cristianos que ha arraigado con fuerza en todo el altiplano, desde los populosos barrios de las grandes ciudades hasta las minúsculas aldeas perdidas en las islas del Titicaca. La isla de Taquile es el último recuerdo viviente del Imperio Inca. Es el único lugar del Titicaca en el que se habla quechua, la lengua del imperio, y el único lugar del mundo en el que aún tienen vigencia normas y costumbres de aquella época. La isla está dividida en 4 distritos, llamados suyus, gobernados por un jilicata. Para desterrar las creencias precolombinas, los conquistadores españoles recurrieron a todo tipo de argucias. Una de ellas fue hacer coincidir los días consagrados a las deidades paganas con festividades cristianas de gran solemnidad. Con el tiempo, los habitantes de esta isla comenzaron a identificar los símbolos sagrados de ambas creencias, de modo que se consiguió una conversión, al menos formal, a la religión venida de Europa. Cada año, coincidiendo con la festividad cristiana de Pentecostés, Taquile celebra la fiesta en honor a las semillas de la papa. Es un ritual de origen inca que se celebra en la plaza de Chuño Pampa, cuyas 4 esquinas tienen altares consagrados a Jesús, la Virgen y los santos cristianos. La isla se divide en 2 bandos, norte y sur, y se establece una competición de baile en la que se vigilan los errores de los rivales. El bando que menos fallos cometa gana, y se supone que su parte de la isla tendrá una mejor cosecha de patatas. Con el paso de las horas, el ritual se convierte en una fiesta. Las hojas de coca y el aguardiente van haciendo efecto entre los bailarines. Al caer la noche, la competición concluye, pero la fiesta continúa. Según el calendario del hemisferio sur, pronto llegará el invierno y la oscuridad ganará
taquileños bailan para que el astro rey no olvide regresar en la próxima primavera. En Taquile, la actividad más importante es la textil. Las telas son las más reputadas de Perú y toda la población se encarga de mantener viva una tradición legendaria. Se dice que en la antigüedad los hombres confeccionaban mantos mágicos con los que era posible volar. No parece probable que estas prendas de lana sirvan para tanto, pero lo cierto es que se han encontrado mantos de gran calidad con dibujos de hombres alados en los fardos mortuorios de la cultura Paracas. Los tejedores de Taquile se consideran los mejores del mundo. Es uno de los pocos lugares del planeta donde la confección se considera un deber propio del género masculino. Cada hombre tiene la obligación de tejer un gorro cuyos colores indican su estado civil y un cinturón en el que se consignan a modo de calendario las fechas más importantes de su vida. La confección es solo la fase final de un largo proceso de preparación de las fibras vegetales, elaboración de tintes con productos naturales y diseño ornamental propio y exclusivo de la isla. Es una tradición de valor incalculable que la UNESCO ha reconocido como un bien inmaterial, patrimonio de la humanidad. La fama de estos productos atrae cada día a más turistas, lo que empieza a suponer un problema. El aumento de la demanda hace que sea imposible confeccionar artesanalmente toda la mercadería necesaria, y los comercios empiezan a vender imitaciones industriales que perjudican la reputación de los famosos tejidos de la isla de Taquile. El lago Titicaca, con una extensión de 9.000 kilómetros cuadrados, es el depósito de agua dulce más importante del altiplano. Gracias a él es posible la vida en su entorno, y tal vez ese sea el motivo de que esté ligado a todas las leyendas que explican el origen de la vida en los Andes. Estas cañas son totora, una especie de espadaña flexible e impermeable que juega un papel fundamental en la vida de los descendientes de unos seres mitológicos que dominaron el mundo. En la parte peruana del Titicaca encontramos numerosas islas artificiales construidas con totora, donde habitan los descendientes de los huros, una etnia legendaria de hombres de sangre negra que, según se dice, no podían ahogarse en el lago y por eso vivían sobre sus aguas. En la actualidad, esos superpoderes no sirven de gran cosa a los miembros de estas comunidades, puesto que atraviesan por una precaria situación. La pesca es su principal actividad económica, pero el aumento de población, el incremento del turismo y la contaminación han provocado un notable descenso de las capturas. Aún así, los huros recorren el lago en sus caballitos de totora y forman círculos en los que echan las redes para obtener un exiguo botín que difícilmente alcanza para cubrir las necesidades de las familias. A lo largo del siglo XX,
el número de habitantes de estas islas no ha dejado de menguar. En la actualidad, en las diferentes islas que aún quedan, no viven más de 3.000 personas. Si no cambian las cosas, el modo de vida de estas gentes del lago está llamado a desaparecer. Con ello se pondrá fin a una tradición milenaria y a una leyenda que se remonta al principio de los tiempos. Las dificultades económicas empujan a los descendientes de los huros de sangre negra a abandonar sus islas para instalarse en las ciudades costeras como Puno o Juli, donde pueden encontrar compradores para su artesanía y trabajo en las ferias de ganado o en el campo. Juli, en la costa peruana del lago Titicaca, es una pequeña población en la que podemos encontrar una imponente catedral y numerosos edificios coloniales que han servido para que la ciudad reciba el sobrenombre de la pequeña Roma de América. Pero el enorme patrimonio cultural contrasta con la modestia de sus habitantes, que se dedican en su mayor parte a la agricultura y a la ganadería. En los días de mercado podemos observar actitudes y atuendos similares a los que debieron encontrar los españoles que vinieron a construir sus templos. La población del altiplano es mayoritariamente indígena y se agrupa en dos grandes familias lingüísticas, la quechua y la aymara. Ambos grupos dominaron en el pasado grandes territorios, incluso imperios como el Inca, pero en la actualidad ocupan el eslabón sociocultural más bajo de Perú y Bolivia, donde se calcula que el 50% de los indígenas vive por debajo del umbral de la pobreza. La tierra, los hombres y los animales forman parte de la Pachamama, la madre tierra, que domina todo lo que ocurre entre el cielo y el suelo. Cualquier acto debe ir precedido por una ceremonia en su honor, en la que no puede faltar la coca, la planta creada por el dios Sol para hartar la sed, matar el hambre y olvidar el cansancio. La hoja de coca es el elemento mágico que permite el contacto entre el mundo de los dioses y el de los hombres. Y es también el elemento socializador más importante de los Andes. Es lo que se ofrece al vecino para que te ayude o al gobernante para que interceda en tu favor y sobre todo a la Pachamama en todas las ceremonias. Tampoco pueden faltar elementos como el alcohol, el vino, la cerveza y el maíz. Al final de la ceremonia se come y se bebe, y como es preceptivo, el primer trago es siempre para la Pachamama. Cada 2 años, en las pampas de Calacala, tiene lugar el Chacu, en el que se encierran y se esquilan miles de vicuñas que viven en estado salvaje, formando grandes manadas en las serranías andinas. Antiguamente toda la producción de lana de vicuña era propiedad del Imperio Inca, hasta el punto de que las leyes condenaban a muerte a los plebeyos que vistieran prendas confeccionadas con este valioso tejido.
Hoy, el valor de la lana de estos pequeños camélidos sigue siendo elevadísimo, por lo que el Estado peruano establece un exhaustivo control sobre la producción para evitar la caza furtiva. El día del Chacu, todos los habitantes de la comarca salen al monte en busca de vicuñas. Poco a poco van conduciéndolas hacia los corrales, donde se llevará a cabo la esquila. A mediados del siglo XX, esta fiesta tradicional estaba en trance de desaparición a causa del descenso del número de manadas en libertad. Afortunadamente, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos tomó medidas, llegando incluso a poner vigilantes armados en las zonas de cría de las vicuñas. El resultado ha sido espectacular. En 50 años, el número de animales ha aumentado de 5.000 a 140.000. Las aldeas obtienen grandes beneficios económicos por conservar manadas de vicuñas en sus municipios, y la lana esquilada aumenta, permitiendo que prospere una importante industria textil. Antes de esquilar al primer ejemplar, tiene lugar la ceremonia de la boda de las vicuñas, para lo que se seleccionan los mejores ejemplares capturados. El altar del sacerdote, cubierto de botellas de aguardiente y hojas de coca, se convierte en el lecho en el que los animales van a consumar un matrimonio ceremonial que tiene por objetivo garantizar la fecundidad de las hembras. Después del enlace, se realiza una pequeña incisión en las orejas de los animales para extraer unas gotas de sangre que serán ofrecidas a la Pachamama para que proteja a las vicuñas y permita que las manadas sean cada año más numerosas. A diferencia de las vicuñas, las llamas son animales domésticos. Son los camélidos andinos de mayor tamaño. Son animales muy resistentes al frío y a la sed, y su sangre está especialmente adaptada para vivir a gran altitud. El origen de esta especie no está muy claro. La llama no se encuentra en estado salvaje, por lo que se cree que los habitantes del altiplano consiguieron domesticar alguna especie de guanaco. Las leyendas andinas tienen una respuesta mucho más sencilla. Las llamas descienden de dos hijos de Manco Cápac, el fundador del Imperio Inca, que fueron condenados a muerte y a los que Viracocha transformó en llama para que escaparan de su castigo. El altiplano es un territorio inmenso distribuido entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es una enorme meseta que une las dos cadenas montañosas paralelas que forman los Andes centrales. Los paisajes son monótonos. Una gran llanura flanqueada por impresionantes picos montañosos cubiertos de nieve, donde la tradición sitúa la morada de los dioses. Los caminos están llenos de montones de piedras llamados huacas. Cada uno de estos guijarros es la ofrenda de un viajero que deposita una parte de su aliento vital para agradar a las divinidades. Una vez, hace mucho tiempo, los hombres se atrevieron a subir hasta la morada de los dioses. El camino estaba lleno de obstáculos y muchos perecieron en el intento. Desde entonces los dioses permiten la visita del hombre, pero exigen como pago el sacrificio de una vida humana.
Así surgió la vieja tradición del ascenso a la Hollada de Sinacara, un recorrido de 12 kilómetros a través del glaciar de Ocognate. Comienza en la iglesia de la aldea de Mahuayani, donde se reúnen las distintas cofradías que realizarán el peligroso viaje a través de los caminos helados. Esta peregrinación tenía el significado de despedir al sol el día del solsticio de invierno, pero misteriosamente una figura de Jesús llamada el Señor de Colloriti se apareció a un lugareño, con lo que la celebración pagana fue rápidamente cristianizada para tranquilidad de conciencia de las autoridades coloniales. Poco a poco, todo el recorrido hasta la Hollada de Sinacara fue revestido con elementos católicos. A lo largo del camino se colocaron cruces junto a las tradicionales huacas y en el punto culminante del recorrido se construyó una ermita. En un ambiente festivo, las distintas cofradías pasan por la iglesia de Mahuayani y comienzan la peregrinación, que es extremadamente peligrosa. Todos los años hay que lamentar algún accidente mortal, que según la tradición es una ofrenda humana exigida por los dioses. En cualquier caso, se trata de una fiesta de gran arraigo popular que congrega a miles de personas cada año y en la que ya es imposible distinguir los elementos tradicionales precolombinos de los introducidos tras la llegada del catolicismo europeo. La ciudad de Cusco, cuyo nombre significa ombligo del mundo, fue la capital del Imperio Inca. Según la leyenda, fue fundada por los primeros hombres en un enclave señalado por Inti. En tiempos del incanato, Cusco estaba consagrada al culto al sol. En su plaza se congregaban cada año miles de fieles con motivo del solsticio de invierno. Siglos después, el día del Corpus Christi, Cusco vuelve a convertirse en el centro del mundo. Es una lucha entre el amor fiel de Dios, empeñado en acercarse a su pueblo. A los pocos años de la llegada de los españoles, las autoridades coloniales se vieron sorprendidas por el fervor con el que los andinos participaban de las celebraciones cristianas. Mediante el misterio de la encarnación del Verbo, esta vida divina... Tuvo que ser el Inca Garcilaso, un cronista mestizo, el que advirtió que tal éxito se basaba en que el Corpus coincidía con las fiestas andinas del culto al sol. Y líbranos del mal. El fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María. Es difícil determinar si fueron los castellanos los que propiciaron la coincidencia de las fechas sagradas o fueron los indios los que decidieron proteger sus creencias bajo apariencia cristiana con el fin de salvar sus vidas. Los incas consideraban a sus gobernantes como dioses. Los emperadores eran seres inaccesibles, siempre rodeados de grandes séquitos, vestidos con ricos ropajes y cubiertos de joyas. No fue muy complicado sustituir aquellas divinidades vivientes
por las imágenes recién llegadas de Europa. Las figuras sagradas del catolicismo fueron asociadas a Inti, a la Pachamama y a los Apus, los espíritus que moran en las montañas. En cualquier caso, era obligatorio adorarlas y contradecir sus designios acarreaba funestas consecuencias. Con los años se ha consolidado una tradición mestiza en la que los símbolos de origen pagano se mezclan con los católicos, convirtiendo el Día del Corpus Christi en Cusco en una celebración única en el mundo. El máximo esplendor de Cusco y el Imperio Inca tuvo lugar unos 100 años antes de la llegada de los españoles. La fortaleza de Sacsayhuamán es uno de los vestigios más notables de aquel imperio. En su interior, junto a la residencia del emperador, había un templo solar, edificios militares, depósitos de armas y alimentos y un sistema de abastecimiento de agua. Sus dimensiones y la calidad de su construcción causaron el asombro de los conquistadores españoles, pero lo consideraron un peligroso recuerdo del poder del incanato y ordenaron su demolición. Por ese motivo, hoy solo podemos apreciar sus impresionantes murallas. La llegada de los españoles supuso una reconstrucción de Cusco, en el que las iglesias y los palacios ocuparon el centro de la ciudad. La riqueza cultural de la ciudad la ha convertido en el principal destino turístico de Perú, lo que supone una gran fuente de ingresos para todos sus habitantes. Hoteles, agencias de viajes y, cómo no, artesanía tradicional elaborada por la población indígena. Callejuelas y soportales se llenan a diario de tenderetes en los que se ofrecen gorros de lana, ponchos, telas y objetos de cerámica a cambio de unos pocos dólares. Pero hay numerosos mercados locales situados fuera de los circuitos turísticos, donde aún es posible entrar en contacto con la vida cotidiana de estas poblaciones. En ellos encontramos sin dificultad los alimentos sagrados del altiplano, la papa y el maíz, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de todas las civilizaciones andinas. El cultivo del maíz, también llamado choclo, comenzó hace unos 3000 años, pero su procedencia es un misterio que lo emparenta con otras tantas leyendas sobre el origen de la vida en los Andes. El maíz no crece silvestre, sino que fue literalmente creado para satisfacer las necesidades alimenticias del hombre. ¿Quién, cómo y cuándo? Siguen siendo preguntas sin respuesta que encajan perfectamente en un mundo en el que la mano de los dioses está detrás de todo. Con el alimento sagrado se elabora la chicha, una bebida que está presente en todos los actos sociales y religiosos de la vida de los pueblos de los Andes.
En todas las aldeas hay una chichería como esta, un modesto patio en el que se elabora esta bebida de modo artesanal. En la época del Imperio Inca, el choclo se convirtió en un asunto de Estado. Tras los soldados, viajaban los mitimaes, los colonos, que se encargaban de cultivarlo. Los pueblos conquistados podían seguir con sus campos de tubérculos y hortalizas, pero la producción de maíz estaba reservada a los incas y pertenecía al emperador. La elaboración tradicional de la chicha es un largo proceso que comienza empapando el maíz y dejándolo secar durante 2 días para que el grano se hinche. Hay 2 clases de chicha, la tuctui yamor, reservada para las fiestas más solemnes del calendario agrícola, y la de jora, que es la más consumida. En ambos casos es necesario moler el grano en un largo proceso del que resulta una pasta que después se cuece en agua durante horas. Cada familia tiene una receta que guarda en secreto, en la que la cantidad de maíz y el tiempo de cocción condicionan la textura y el sabor de la chicha. Finalmente la bebida se cuela y se deja fermentar para que obtenga el grado alcohólico idóneo. La chicha se consume a diario, a cualquier hora y en grandes cantidades. Es una bebida que gusta a hombres y a mujeres de todas las edades. Todas las chicherías disponen de un pequeño mostrador y unas mesas por las que pasa todo el mundo a tomar un trago. Las comunidades andinas cuentan con un personaje esencial, encargado de perpetuar las tradiciones. Es el sacerdote, el chamán, el adivino. La mayor dignidad dentro de esta casta de difícil catalogación es la de atomisayo, que deriva del término atomizado, que es al parecer el estado en que quedan aquellos que son alcanzados por un rayo. Con esta insólita tarjeta de visita, el atomisayo recorre una vez al año las granjas de la comarca para bendecir las cosechas y el ganado. Las alpacas son la posesión más apreciada en esta granja y las primeras en ponerse bajo el amparo de la Pachamama. El adivino elige un lugar del corral desde el que pueda verse la cima de una montaña para que su voz llegue hasta la morada de los dioses. Los dueños del ganado, sentados a ambos lados del sacerdote, elaboran unas hebras de lana roja. El atomisayo recita una letanía, ingiere unas hojas de coca y bebe un trago de aguardiente después de ofrecer unas gotas a la Pachamama. En una sencilla ceremonia se prenden las hebras rojas en las orejas de una alpaca macho y una hembra. No se trata de marcarlas, sino de hacerles un pequeño regalo
en agradecimiento a los bienes que el ganado reporta a la familia. A 4.500 metros de altitud no hay carreteras, pero tampoco serían de gran ayuda. La presión del oxígeno es tan baja que hace muy difícil cualquier tipo de combustión, y los motores de coches y furgonetas no están a salvo de las leyes de la física. Los caballos siguen siendo los mejores medios de transporte. El caballo andino es de pequeño tamaño, fuerte y muy resistente. Muy diferente a aquellos que causaron el terror entre los soldados incas cuando llegaron los ejércitos españoles. La escasa presión del oxígeno, la aridez del terreno y la dureza del clima convierten la agricultura en un milagro. Pero en estas tierras los milagros están a la orden del día y forman parte de la cultura popular. La Pachamama, compadecida por la dureza de la vida de sus hijos, decidió entregarles la patata para que fuera su alimento. Fue cultivada por primera vez hace 7.000 años en las tierras cercanas al Titicaca. Su importancia para la vida en los Andes era tal que la medición del tiempo se hacía en función de lo que tardaba una patata en ser cocida. Los agricultores peruanos saben muy bien que cada finca tiene unas características por el tipo de suelo, la orientación y los vientos dominantes, y que hay un tipo de patata idóneo para cada porción de tierra. Cuando la cosecha está lista, se cargan los sacos a lomos de las llamas. Es una imagen que se ha repetido en el altiplano desde tiempo inmemorial. A lomos de una llama, la papa fue llevada hasta los barcos mercantes que la transportaron al viejo continente. En Europa se usó en principio como una planta decorativa, pero tras la Guerra de los 30 años, cuando la población europea se salvó del hambre gracias a ella, su cultivo se extendió hasta alcanzar la importancia que tiene en la actualidad. Hoy se cultiva en más de 130 países. Es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, junto al arroz y al maíz. Su importancia ha sido reconocida por la ONU, que declaró el año 2008 como Año Internacional de la Patata. Y además fue el primer vegetal que eligió la NASA para cultivarlo en el espacio. En la hacienda toda la familia colabora en la selección de las papas, que se separan por tamaños. Las más grandes se llevarán al mercado para su venta, mientras que con las pequeñas se hacen chuños con la más antigua técnica de liofilización que se conoce. Para hacer los chuños se dejan las papas a la intemperie durante 3 noches de invierno. De este modo los tubérculos se congelan y se deshidratan, de forma que pueden almacenarse para su consumo durante todo el año. Al caer la noche, en el interior de la casa familiar,
El atomisayo responde a las dudas sobre el futuro mediante un oráculo llamado Suerte de la Coca. Mucho antes de que la cocaína se convirtiera en una lacra social en Occidente, la hoja de coca formaba parte de la vida cotidiana de los andinos. Se considera un regalo de los dioses por sus propiedades curativas y su eficacia contra el mal de altura. Además, su consumo permite a los curanderos vislumbrar el porvenir. En una casa del altiplano no falta jamás cama y comida para un viajero. La hospitalidad es una obligación que se cumple a rajatabla. La dieta de los agricultores es muy pobre. Está compuesta casi exclusivamente por patatas y legumbres. La carne de alpaca o de oveja es un lujo que se consume solo en ocasiones especiales. La cena sirve para reunir a toda la familia. Padres e hijos se sientan alrededor de una sencilla mesa que explica por sí sola las carencias y las dificultades de la vida en las tierras altas de Perú y Bolivia. A la mañana siguiente tiene lugar la bendición de las papas. El atomisayo extrae del interior de su bolsa todos los elementos que precisa para la ceremonia y comienza una larga serie de rezos. Los objetos de poder de estos sacerdotes suelen ser plantas, sustancias o huesos de animales traídos de los valles. Los chamanes de la selva, por su parte, emplean muchos objetos obtenidos del altiplano. La bendición concluye lanzando unas gotas de aguardiente en dirección a los 4 puntos cardinales y brindando con la Pachamama, con la mirada siempre puesta en las montañas del horizonte. Cuando el atomisayo concluye la bendición, invita a la familia a unirse a él en las oraciones. Todos consumen hoja de coca y aguardiente, conscientes de que la Pachamama escuchará sus plegarias. Con la cosecha, concluye todo un año de duro trabajo en el campo y comienza el nuevo ciclo agrícola. Así ha sido, año tras año, desde hace generaciones, desde que el hombre apareció sobre el altiplano y comenzó a buscar respuestas que le permitieran comprender el mundo que le rodeaba. Un mundo en el que la magia forma parte de la realidad y donde el simple sonido de una flauta es capaz de elevar nuestro espíritu hasta las inaccesibles cimas de los Andes, donde el cóndor, el mensajero de los dioses, transporta al más allá los sueños de los incas.